Hola, para hoy vamos a continuar con la serie de tutoriales de Proxmox. Hoy vamos a utilizar Proxmox para crear un clúster hiperconvergente en el cual vamos a tener almacenamiento y cómputo integrados en una sola consola. Para esto, pues vamos a tener que alistar unos recursos. Vamos a necesitar tres nodos. Ya les explico la configuración como suelo hacerlo para que podamos tener en cuenta esto. Bueno, como ya les había comentado en la introducción, el clúster que vamos a crear hoy va a ser un clúster hiperconvergente. En un video anterior ya habíamos hecho el clúster convergente, en el cual teníamos un par de nodos de Proxmox en los que estábamos compartiendo un almacenamiento a través de iSCSI. El día de hoy vamos a hacer un clúster que es totalmente diferente. Es un clúster que gracias a un sistema de archivos que se llama Ceph, eh, vamos a poder tener un clúster de almacenamiento en el cual los datos se distribuyen automáticamente y no se está dependiendo de un sistema de arreglo de discos. Em, Como podemos ver en este diagrama, vamos a necesitar para este tipo de solución, ya no es suficiente con dos nodos, vamos a necesitar tres nodos en los cuales vamos a necesitar unos recursos de hardware que ya se los voy a explicar, y adicional a eso vamos a necesitar en cada nodo dos redes. ¿Por qué dos redes? Pues vamos a necesitar la red principal en la que van a salir los datos, y la red 2 o la segunda red es en la que va a estar todo el tema de almacenamiento. Los recursos que vamos a necesitar a nivel de hardware. Vamos a necesitar tres nodos, tres máquinas virtuales, cada una a nivel de cómputo y memoria básicamente es igual, son 4 virtual CPUs y 4 GB de RAM. Ideal si podemos tener más, pero para el laboratorio vamos a ponerlas solo con estos recursos. Y a nivel de disco duro, bueno, necesitamos un disco duro de sistema operativo, con 30 GB es suficiente, no necesitamos más. Para datos, no, no necesitamos que sean iguales. En este caso, vamos a poner tres nodos, cada uno con una capacidad de disco diferente para que podamos ver cómo es la magia de Ceph. Y adicional a eso, vamos a necesitar tres interfaces de red. Dos interfaces van a ser las que, como ya lo vimos en el video anterior, que se los dejo en la descripción, donde montamos el clúster convergente de Proxmox. Vamos a tener un par de tarjetas que son los uplink, son las salidas de red de nuestros nodos, y una tercera tarjeta de red que es la que se va a utilizar para el almacenamiento. Entonces, bueno, ya comenzamos. Espero me acompañen hasta el final. Listo, ya tenemos las tres máquinas listas y cargadas. Acá las podemos ver, el nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Como les dije, la única diferencia que hay entre los tres nodos es el segundo disco, que en el caso del primer nodo es de 50 gigas, en el caso del segundo nodo son 80 gigas y en el caso del tercer nodo son 120 gigas. Para que se den cuenta que no importa que la capacidad sea diferente, que sí igual se va a poder crear nuestro clúster de Ceph. Lo primero que tenemos que hacer en cada uno de los nodos es hacer la configuración adecuada de la red. Voy a hacer la configuración en el nodo 1, se las voy a mostrar y voy a acelerar el video en los otros dos nodos para que tengan claro cómo va a ser el proceso. Aquí básicamente tenemos que hacer clic en el nodo, irnos a Network. Como se pueden dar cuenta, están las tres tarjetas más el puerto de bridge. Lo primero que, como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es remover del puerto de bridge todos los dispositivos. Vamos a crear un puerto de bond. Acá simplemente seleccionamos el tipo de balanceo. Como ya ustedes saben, yo selecciono siempre Balance TLB y ponemos los nodos. En este caso van a ser NS33 y NS34. Ya aquí quedaron relacionadas las tarjetas hacia el bond. Ahora tenemos que relacionar el bond con el puerto de bridge. Simplemente ponemos acá bond 0. Y aquí ya tenemos la primera parte. Esta parte es súper importante porque es la que nos da salida para la red de las máquinas virtuales y es por la que nos estamos conectando para administrar. Ahora vamos a hacer la configuración de la tercera tarjeta que les había mencionado. Esta tercera tarjeta es una tarjeta exclusivamente para la parte de red. Importante tenerla.
En laboratorio podríamos tener solamente las dos tarjetas principales y funciona. Prefiero hacerlo como debería ser en producción. Simplemente nos vamos a la tercera tarjeta, la abrimos, le vamos a dar una dirección. En mi caso, 192.168.44, ya tengo claro que esa es mi red, 81. Aquí básicamente estoy colocando el cuarto octeto, lo estoy dejando igual en las dos redes para poder tener clara la relación de esa dirección a cuál nodo está ubicado. En sus casos, pues ustedes deciden cuáles son las direcciones, no habría ningún inconveniente desde que las tengan claras. Pongo la máscara, no necesitamos más. Importante es que esta tarjeta no necesita gateway, es una tarjeta solo interna para los nodos. Entonces aquí, bueno, importante, activarle que se autoactive. Cuando inicie, autoactive. Si no, vamos a tener problemas porque no va a funcionar. Y en avanzado, esta es otra cosa importante, tenemos que activar los jumbo frames. O sea, que los frames de los paquetes de esta red sean a 9000, el máximo posible. Si no les deja editar, tienen que con estas flechitas mover un poquito hacia arriba o hacia abajo. Y ahí sí nos va a permitir editar 9000. Le damos OK y ya quedamos listos. Simplemente tenemos que dar acá clic en aplicar configuración. Le hacemos clic en Yes. Listo, ya quedó la configuración activa. ¿Cómo podemos saber que está bien? Porque las direcciones las estamos viendo sin ningún inconveniente y adicional a eso no responde la consola. Si hubiese quedado algo mal, simplemente perdemos conectividad con el nodo. Bueno, desde este punto voy a hacer la configuración de los otros dos nodos para que queden con el mismo tipo de configuración y continuamos en un momento. Listo, configuradas las redes en los tres nodos. Paso siguiente, vamos a crear el clúster. Entonces ahora vamos a crear el clúster. Esto lo podemos hacer en cualquier nodo, ¿no? Voy a seleccionar el nodo 1, hago clic en Data Center, luego voy a Cluster, Create Cluster. Nombre del clúster. En este caso, como va a ser hiperconvergente, entonces Hyperconvergent Infrastructure 1. El nombre no importa. Pueden ponerle el nombre que ustedes prefieran dependiendo pues, las necesidades que ustedes tengan. En mi caso, como es un laboratorio, para mí ese está perfecto. El link del clúster, pues vamos a dejar la tarjeta que está. Si se dan cuenta ya, perdón, la tarjeta que está no, vamos a seleccionar la tarjeta correspondiente. Si se dan cuenta, está seleccionada la tarjeta que configuramos para la parte de red, que es la red 4481. Vamos a dejar la que es con 17, la que es el puerto de bridge. Aquí simplemente le damos crear. Esto se va a demorar unos segundos, es bastante rápido. Aquí ya nos dice task OK. Simplemente cerramos y ya tenemos el nodo 1 dentro del clúster. Como ya lo vimos en el video pasado, simplemente vamos al botón de Join Information, damos Copy y ya con esta información podemos irnos a los otros nodos para adicionarlos al clúster. Vamos al nodo 2, de igual forma Data Center, Cluster, Join Cluster. Simplemente pegamos la información que nos entregó el otro nodo. Si se dan cuenta, vamos a tener que llenar la clave y la tarjeta de red. Igual que en el anterior, le vamos a decir que va a ser por la 17, por la red 17, en este caso la 1782. Join HCI 1. Si se acuerdan, acá va a suceder algo extraño, algo que pierde conexión. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, podemos cerrar acá.
tenemos que refrescar, tenemos que esperar un par de minutos y refrescamos el acceso al nodo. Si todo está bien, nos pide usuario y clave, simplemente root con la clave y ya al ingresar vamos a poder ver que ya está en el clúster los dos nodos. Hagamos la misma operación en el tercer nodo, igual data center, cluster, join cluster y lo mismo, 1781, la clave igual por cuál tarjeta de red y ya estamos listos. Esperemos a que el clúster quede totalmente armado. Y miren, aquí ya nos estaba de hecho pidiendo clave. Listo. Root. Perfecto. Ya tenemos nuestro clúster creado con los tres nodos. Perfecto. Los tres nodos ya están adicionados al clúster. Si nos vamos a todos los nodos, vamos a ver que ya en los tres estamos viendo el clúster completo. Perfecto. Listo. Siguiente paso, hacer la instalación de Ceph. Vamos con eso. Bueno, configurado nuestro clúster, ya teniéndolo totalmente listo, ahora vamos a hacer la instalación en cada uno de los nodos de los componentes de Ceph. Para esto, pues, hacemos clic en el nodo. En el menú central vamos a buscar la parte que dice Ceph. Lo vemos acá en la mitad. Acá, una vez damos clic, nos aparece inmediatamente el mensaje de que no está instalado. Hacemos clic en Install Ceph y nos sale este menú. Importante tener en cuenta, él siempre va a tratar de utilizar el repositorio Enterprise, que es el recomendado para ambientes productivos. Ese repositorio es el que necesita una licencia de soporte. En el caso del laboratorio y en el caso de nosotros, yo creo que la mayoría va, para hacer nuestras pruebas, vamos a seleccionar el que se llama No Subscription. Este repositorio es básicamente un repositorio que tiene los componentes necesarios para que se funcione. Hay algunas restricciones hasta donde tengo entendido, no tengo claras cuáles son, muy seguramente tienen que ver con la parte de soporte. Pero pues bueno, así podemos trabajar sin ningún problema. Luego hacemos clic en Start Real Installation, RIF Installation, perdón, nos envía una consola. Esta es una consola de Linux. Si se dan cuenta, y básicamente él comienza a cargar los repositorios, va a generar el listado de componentes y de librerías que va a necesitar y luego nos pregunta si queremos continuar. En este caso le damos clic, damos Y y Enter. Este proceso se va a tomar unos 15 minutos. Hacemos lo mismo en los tres nodos. Bueno, acá cuando aparece este mensaje installed Ceph successfully es porque terminó. Acá se queda. Simplemente le damos clic en siguiente acá en la parte inferior derecha. Y aquí ya básicamente lo que vamos a tener que seleccionar son las redes. Entonces la red pública, vamos a seleccionar
la red por la que va a salir nuestras máquinas y la red del clúster de almacenamiento. Puede ser la misma red pública, ya les había contado, pero en este caso nosotros vamos a tener una red del clúster de almacenamiento específica, que es la tarjeta que pusimos adicionalmente. Acá nos muestra la opción avanzada de configuración, que es el número de réplicas y el número de réplicas mínimas. Lo dejamos como está por default. Podemos modificarlo, pero eso puede afectar en gran medida la capacidad total del almacenamiento disponible. Estas opciones que están aquí son bastante buenas. Lo podemos dejar como está. Hacemos clic en siguiente. Aquí ya nos da un resumen de cuáles son los pasos siguientes y le damos Finish. Esto lo vamos a tener que hacer en los 3 nodos. Si dan cuenta, aquí ya el estatus de Ceph para este nodo es que está sano, está bien. En este caso aquí damos clic en siguiente, lo mismo. En este caso, red pública y red del clúster. Siguiente. Y finalizar. Y en el nodo 3, lo mismo. Pública y la red del clúster. Le damos siguiente y finalizar. Ya quedó configurado la parte básica de Ceph. Siguiente paso, vamos a adicionar todos los elementos que necesita Ceph para poder funcionar adecuadamente. Bueno, ahorita cuando terminamos, había terminado la configuración y había quedado que estaba en verde, pero ya pasó a que tiene una alarma. Claro, le faltan elementos, no lo hemos configurado por completo. Lo primero, o el primer elemento que tenemos que crear es el OSD. El OSD es el Object Storage Daemon, que es como el servicio que se encarga de orquestar y hacer la magia del almacenamiento Ceph. En este caso, en cada nodo tenemos que hacer lo mismo. Es básicamente aquí abajo, nos vamos a la parte donde dice OSD. Si se dan cuenta, hay un default, pero no hay nada más. Hacemos clic en crear OSD. Y aquí es donde entra en juego el segundo disco que agregamos. Si se dan cuenta, automáticamente nos seleccionó un disco. Es el disco que está libre. Importante que tengan en cuenta, ese disco no necesita formato, no necesita ningún tipo de preparación. Simplemente lo agregué y lo dejé disponible para este momento de configuración. Si abrimos acá, nos va a decir la capacidad. En este caso nos dice que son 53.69 GB. Yo lo creé a nivel de VMware como 50, obviamente por el rezago que tiene cada giga, pues hay algo más de capacidad. Simplemente dejamos este seleccionado, pues igual no podemos hacer nada diferente. Si se dan cuenta, no podemos modificar ningún otro parámetro, simplemente hacemos clic en crear. Esto va a tomar unos segundos mientras hace la preparación del disco. Y listo, ya lo dejo creado. Si aquí le damos reload, ya nos muestra que el primero está perfecto. Vamos a hacerlo en el segundo. Es exactamente igual, simplemente que es en otro nodo, OSD, crear. Bueno, acá ya vemos que está arriba el del nodo 1. Crear, igual, si se dan cuenta, págate. Selecciona automáticamente el disco, simplemente le damos crear y ya él inicia el proceso de alistamiento del disco. No, no les mostré la capacidad que tiene. Este tiene 80 gigas, tiene un poco más de capacidad. Algo importante que quiero mostrarles es que los discos de capacidad no tienen que ser iguales. El igual
el CEF hace un cálculo de cuál es la capacidad total disponible de acuerdo al número de réplicas que tiene que hacer de la información, y eso es lo que nos va a entregar en nuestra capacidad hiperconvergente. Pero bueno, aquí démosle reload y ya ahí les voy a mostrar la capacidad en el nodo 2, que es el que está en la parte superior. Bueno, todavía no la muestra. Démosle reload nuevamente. 80 gigas, efectivamente. Ahora hagamos lo mismo en el nodo 3. OSD, create, listo. Selecciono el disco y si se dan cuenta, este ya es de 120 gigas. Le damos create. Y listo. Reload. Y aquí estamos ya con los 3 nodos activos. Ya están up, con sus capacidades funcionando adecuadamente. Como bien saben, como ya nos pasó con el primero, se demoró un poquito en refrescar la capacidad, pero al final ya la muestra adecuadamente. Mire, 120, 50 y 80. Está perfecto. Paso siguiente, tenemos que crear el monitor para cada uno de estos nodos. Es el que se encarga de monitorear las funcionalidades. Muy importante tenerlo. Eh, y aquí simplemente, al igual que con el OSD, simplemente hacemos clic acá y, bueno, ya no lo creó. Monitor para el nodo 1, monitor para el nodo 2, monitor para el nodo 3. Es importante revisarlo porque no siempre lo crea. Ahí sí no les sabría decir el por qué lo crea o no lo crea. No, me ha pasado que hay configuraciones en donde no queda creado el monitor. Es importante crearlo. Simplemente es darle botón en crear y él ya lo relaciona al nodo y toca hacerlo en cada uno de los nodos. Paso siguiente, vamos a crear un pool. El pool es el que se va a encargar de manejar la capacidad de estos discos que acabamos de adicionar. Entonces, en cualquiera de los nodos, damos crear, le vamos a dar un nombre. En este caso le voy a dar pool 1. Estos no son gigas. Este valor, dejémoslo como está. Estos son las réplicas. Y el mínimo de réplicas son 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 nodos. Y el mínimo para que funcione adecuadamente y sea resistente a fallos son 2. Entonces, dejémoslo como está. No tenemos que modificar ningún otro parámetro. Simplemente damos clic en Create. Listo. Y aquí ya quedó creado el pool. Algo importante es que este pool solo lo tenemos que crear en uno de los nodos. Y ya los otros van a ver reflejada esta configuración. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparece con los parámetros que nosotros lo creamos. Paso siguiente, crear una máquina virtual utilizando la capacidad que acabamos de asignar. Bueno, acá ya estamos en la consola de el resumen de nuestro clúster. Si se dan cuenta, ya tenemos todo en verde. Eso quiere decir que todo está adecuadamente configurado. Eh, Quiero mostrarles cómo quedó el almacenamiento. En este caso, ya dentro del data center podemos hacer clic en Ceph y aquí nos va a mostrar la información específica del clúster de almacenamiento que acabamos de crear. Entonces, lo primero que vemos es que no hay ninguna alarma, que el estatus es que está de salud OK. Nos va a mostrar también los OSDs que nos dice, tenemos 3 nodos que están arriba los 3. En este momento todo está adecuadamente arriba. Los 3 nodos tienen chulito verde. El manager de todo, en este caso, es el nodo 1, que fue en el que hicimos la configuración.
Procesos de lectura y escritura no tenemos en este momento. Acabamos de crear el almacenamiento, realmente está totalmente libre. Y si se dan cuenta, la capacidad total que nos dice usable son 250 gigas. Eh, Esto se va a reducir a medida que vayamos creando máquinas y a medida que vayamos utilizando la capacidad por el tema de las réplicas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros agregamos 3 discos, uno de 50, uno de 80 y uno de 120. Esto nos suma 250, pero si hacemos el cálculo ya detalladamente de las réplicas, esto se va a reducir. Igual, algo que es súper chévere es que las máquinas no tienen que tener la misma capacidad de disco, ni tienen que ser iguales los discos. Eso sí, tienen que ser discos de buena capacidad y de buen desempeño, si no vamos a tener un desempeño muy pobre en nuestras máquinas virtuales. El paso siguiente, como ya les dije, es crear la máquina virtual y crear la máquina virtual utilizando la capacidad que estamos asignando. Bueno, lo primero que voy a hacer para poder crear la máquina virtual es cargar los medios. Súper importante porque si no tenemos los medios no tenemos cómo instalar ningún sistema operativo. Entonces voy a cargar unos medios que ya tenga. Como pues nos vamos a ir al local pb1 y acá ya tenemos un repositorio de imágenes ISO que son las que vamos a utilizar para hacer la instalación. Le voy a decir que le voy a hacer clic en Upload, seleccionar un archivo y dentro de los ISOs que yo tengo voy a seleccionar alguno. Entonces, ISOs, busquemos uno que sea pequeño. Que no sea Proxmox, por ejemplo este. Sí, vamos un Ubuntu 24 Server. Aquí ya nos saca el resumen, le damos Upload. Vamos a esperar a que suba, acelero el video y ya continuamos. Listo, ya terminó la carga. Ya podemos hacer la instalación. Aquí ya está el medio. Y como ya saben, entonces simplemente, bueno, yo ya por costumbre me paro acá en el data center y le doy arriba Create VM. Listo. Entonces, lo primero que nos pregunta es en qué nodo. Aquí ya podríamos seleccionar cualquiera de los tres, pero pues sabemos que los medios los pusimos en el nodo 1, entonces no vamos a poderlos hacer sino ahí. Vamos a poner Ubuntu Server. Este es el nombre del servidor que voy a crear. Realmente no debería ser un nombre relacionado con el contenido. Ah, importante. Ni mayúsculas ni espacios. Listo, Ubuntu Server. Siguiente. Este va a ser el almacenamiento desde donde va a ser la carga de los medios de instalación. Entonces aquí ya nos seleccionó que va a ser un Linux de kernel 6.x o 2.6. Está perfecto, no necesitamos más medios. Clic en siguiente. A nivel de controladoras y de BIOS lo podemos dejar como está. Siguiente. Y acá es donde viene la información importante. Si se dan cuenta, aquí no tenemos mayores opciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Borrar el disco que ya existe y agregar otro. Acá cuando agregamos el disco, vamos a tener que decirle dónde va a estar creado. Si se dan cuenta ya, el almacenamiento lo puso en pool 1, pero podríamos ponerlo en local LVM.
Capacidad, podemos dejarlo de 32. Para un Linux está perfecto. Y el resto de los parámetros los podemos dejar como están. Siguiente. Esto, quitemos, hay muchas preguntas que no. Podemos dejarlo con un socket de 2 core. El resto de los valores los podemos dejar de forma predeterminada. 2 GB de RAM está perfecto para un Linux. A nivel de red también está perfecto la configuración que está. Y el resumen. Le voy a seleccionar que arranque la máquina una vez termine. Y le doy clic en Finish. Aquí ya inicia el proceso de creación de la máquina virtual. Si nos bajamos acá un poquito, vamos a comenzar a ver que ya hay movimiento dentro del almacenamiento Ceph, que ya hay consumo de recursos, ya hay procesos de lectura y escritura, lo cual es algo que esperamos porque es lo que debería pasar si el almacenamiento está correctamente configurado. Si se dan cuenta, aquí ya podemos abrir la consola de nuestra máquina virtual para hacer la instalación. Listo. Y aquí voy a quedarme en el almacenamiento Ceph para poder tener estadísticas y ver qué está sucediendo en ese disco. Listo. Y aquí, ya si se dan cuenta, podemos hacer la instalación. Esperemos que cargue el asistente y ya continuamos. Bueno, continuamos con la instalación para mostrarles cómo comienza a mostrarnos estadística del sistema. Aquí podemos seleccionar el idioma en inglés, identificar el teclado. Vamos a dejar la instalación de forma predeterminada. La tarjeta de red también que sea de forma predeterminada. No necesitamos proxy, dejémoslo tal cual. De hecho, todos estos parámetros los podemos dejar como viene. Listo, aquí creemos un usuario. Pues ya saben, esto es una máquina de pruebas, no importa. Bueno, como se dan cuenta, aquí ya la máquina está instalando, está el sistema operativo Ubuntu instalándose. Voy a iniciar un momento y miren ya que el almacenamiento del Ceph, lo estamos viendo en el nodo 1, ya nos muestra que hay movimiento. Nos está mostrando lectura, escritura, IOPS de lectura, IOPS de escritura y uso total del almacenamiento. Esto es súper importante. Igual lo podemos ver también de forma general en el data center, igual en Ceph, y si bajamos un poco, esto se demora un poco en refrescar, pero también muestra los datos. Seguramente si tenemos un timeout es porque me quedé sin mover la consola mucho tiempo. Eso es normal, pero lo podemos ver en alguno de los otros nodos. Esa es la ventaja del clúster. Entonces, si ven, aquí ya nos está mostrando datos de uso del almacenamiento.
No solamente, bueno, ya el nodo 1 también comenzó a refrescar. Y si nos vamos acá a la consola, uy, él sigue instalando elementos del sistema operativo. Obviamente solo la instalación, por eso los consumos de pronto son bajitos. En uso normal puede que sean mayores o a veces son menores, dependiendo del tipo de máquina y dependiendo del uso que tenga. Pero pues ya nos muestra eh, datos reales de uso de la plataforma. En este momento tenemos ya el uso del almacenamiento y si nos vamos al pool, él también nos va a mostrar los datos de uso del pool. Nos muestra la actividad. Obviamente aquí nos va a mostrar la actividad por espacios de tiempo, ¿no? Esto es lo que permite el monitoreo. Igual podemos irnos a los discos virtuales que hay en el almacenamiento. En este caso solo tenemos el disco virtual de la máquina que creamos. Si tuviésemos más máquinas virtuales, pues nos va a mostrar las máquinas, los diferentes discos de las máquinas virtuales que tenemos. Bueno, hasta acá llega el laboratorio del día de hoy. Espero les sea útil. Ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Necesitan información, necesitan que les ayude con algo, pónganmelo en los comentarios. Con gusto voy a hacer el laboratorio, preparar los temas para podérselos mostrar y ayudarles con todo gusto. Y ya saben, like a los videos si les gustan. Espero que les gusten. A mí me gusta hacerlos. Y clic a la campanita para que les notifique de nuevo contenido y suscríbanse. Sencillo, solamente clic y es gratis. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.